Era gente de todas las edades, más viejas, más jóvenes, hombres, mujeres, estudiantes, trabajadores, trabajadoras. Era gente de chilenos y chilenas comunes y corrientes que tal vez nunca antes habían sido parte de protestas y que estaban ahí porque eran parte de un momento histórico de querer cambiar las cosas, ¿no? Recuerdo que habían muchas noticias sobre el, los estudiantes de secundaria estaban evadiendo el metro. De hecho, se instala la idea del evadir, no pagar, otra forma de luchar. Y esos fueron como 3 o 4 días consecutivos antes del 18 de octubre del 2019. El mismo día en que ocurre el estallido, yo estaba mirando noticias durante el día, veía que la situación iba agravándose, que iban emergiendo manifestaciones en distintos puntos del metro principalmente. Y luego en la noche estaba en un bar con amigos y amigas y de pronto uno de ellos mira el teléfono y nos avisa que se había declarado estado de emergencia en Santiago y que habían salido los milicos a la calle. Fue un periodo de contrastes. Por un lado, un periodo de temor, de tristeza por las violaciones graves y generalizadas de derechos humanos que se estaban cometiendo por agentes del Estado, que de alguna forma nos remontaban a tiempos pasados en Chile y que mostraban el sufrimiento de muchas personas que perdieron su vida, que perdieron su vista, que fueron vulneradas sexualmente, por ejemplo. La organización popular estaba teniendo tan altos costos en términos de la violencia policial en particular, violencia institucional más general, personas asesinadas, personas mutiladas, personas violadas, torturadas, etc. Me dio mucha pena, de verdad fue muy impactante ver eso, sobre todo porque solo hace una generación atrás nosotros en Chile tuvimos una dictadura cívico-militar donde esto era efectivamente como el poder político respondía a el malestar social. El conflicto mapuche o el mal llamado conflicto mapuche, que tiene que ver, cierto, con esta tensión permanente que hay con el pueblo, del no reconocimiento del pueblo mapuche como un Estado-nación, donde se han vulnerado muchas veces sus derechos, derecho a la tierra, derecho a la cultura, pero también donde ha habido una violencia de Estado desmedida. Y luego a las 7 de la tarde ya la cosa era mucho más amplia y estábamos ahí manifestándonos. Yo estuve desde las 6 de la tarde con un grupo de amigos y amigas también y caceroleábamos y bueno, y gritábamos, ¿cierto? Y como es... Amor, cuidado porque pueden creer que estamos aquí escondidos. Pasando que se está quemando y empecé a caminar. Y cuando llegué había una iglesia que estaba quemándose.
durante ese periodo, digamos desde el estallido en adelante, incumplieron generalizadamente el protocolo, y es por eso que hay más de 3.000 personas baleadas, más de 500 víctimas de trauma ocular, etc. A mí personalmente me tocó atestiguar detenciones arbitrarias, me tocó atestiguar también violencia, o sea, digamos, apaleamientos por parte de policías. En general, como un ambiente donde el derecho a la protesta social no era garantizado, no era resguardado, sino que era reprimido. Detrás del trauma ocular como resultado está la misma instrucción policial, el mismo equipamiento policial. La gran mayoría de Latinoamérica y también Estados Unidos compra su armamento y también basa sus tácticas en el equipamiento de Israel, ¿no? Que es armamento que está basado en ataques a población civil palestina y que usan esas mismas armas de guerra, las venden a las policías del mundo para que hagan control del orden público. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Son armas de guerra que usan munición menos letal. ¿Ya? Esta munición menos letal no son balas de guerra, sino que son perdigones, son balines de goma, principalmente. Pero cualquier arma a una distancia cercana puede ser letal, ¿ya? Y eso es algo que no se contempla en la instrucción del equipamiento del orden público. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se tienen las mismas herramientas y se tienen la misma instrucción policial, empiezan a haber los mismos resultados de violencia policial. En Chile hay más de 500 víctimas de trauma ocular producto de violencia policial. En Colombia hay más de 100, en Perú también hay, en Brasil en protestas contra Bolsonaro, también hay en Estados Unidos en el arco de protestas por Black Lives Matter, también hubo víctimas de violencia y con resultado de trauma ocular, porque la instrucción policial no está orientada a garantizar el derecho a la protesta, sino que reprimir. Yo creo que lo que era bastante similar en los tres casos, ¿no? Son policías muy militarizadas o aparatos de seguridad muy militarizadas, donde, claro, son policías, pero podrían ser militares. La distinción es casi simbólica, ¿no? O sea, se ven como militares, tienen armamento militar, ¿no? Carros de estilo militar. En cuanto a la nueva constitución, desde Amnistía Internacional no somos una organización neutra ante el proceso constituyente que se está desarrollando en Chile. Básicamente porque entendemos que es una oportunidad para nuestro país de avanzar fuertemente en materia de derechos humanos, respecto a la manera en que se incorporan los tratados, respecto a los derechos que se reconocen, especialmente los derechos sociales como educación, salud, vivienda, derechos de algunos grupos de especial protección, como los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las disidencias sexuales, derechos de las mujeres son tremendamente importantes.
un claro reconocimiento de que hubo violación a los derechos humanos. Justamente en estos días este nuevo gobierno ha informado de un plan de reparación y justicia para las víctimas de derechos humanos del estallido social. Por lo tanto, no es una denuncia solo política, sino que es real. El funcionamiento del sistema capitalista y el flujo de la ciudad, ¿no? Es más importante, ¿no? Proteger eso. Impedir que la gente, que los ciudadanos, que las personas comunes y corrientes puedan hacer un acto que, aunque interrumpa por un par de minutos o un par de horas, o incluso ni siquiera interrumpa, pero genere algo distinto que la normalidad que quiere mantenerse.